Hola, no piensen que estoy en París, no, no se me hizo. Pero lo que sí es que puse la foto de París porque les voy a hablar un poco de don Porfirio Díaz. Y don Porfirio Díaz, su sueño pues era París, Francia. Acuérdate que en su periodo se le llamó a la Ciudad de México la París americana. Entonces, vamos a ir recordando, tú ya más o menos estás haciendo el trabajo o vas a hacer el trabajo del porfiriato, una de las etapas más importantes dentro de nuestra historia nacional, aunque pues lo obvio no, no lo consideramos como un héroe, vamos a decirlo así, es del otro bando, y pues voy a dar pie a la Revolución Mexicana, aunque tiene varios aspectos ahí. Don Porfirio, según yo, fíjate que ya te he comentado que la situación de México no era muy fácil. Benito Juárez, aunque nos hablan de que ya le ganó a Maximiliano y ahí ya quedaría todo, en realidad pues no fue tan fácil. Siguieron luchas, siguió peleando, hubo levantamientos, porque principalmente la gente que se dedica a pelear va a seguir peleando. No va a tener tierra si no tiene una empresa, si no tiene en dónde laborar, pues va a tener que seguir en la guerra luchando para poder sacar su sustento. Entonces ya habíamos comentado que el hecho de que Juárez fuera licenciado y no militar, pues eso de una u otra manera pues le va a perjudicar. Pero bueno, va a seguir habiendo levantamientos, no va a haber paz. El hecho de que no haya paz, pues no va a haber progreso, manejándolo en el tiempo y en el espacio en el que se dio este tiempo. Entonces, don Porfirio Díaz recibe un país bancarrota, recibe un país en guerra. Dentro de la península de Yucatán, los mayas estaban en la guerra que se conoce como la guerra de castas, entre otros levantamientos, ¿no? Y entonces, pues si tenía o si quería levantar al país económicamente, tenía que poner paz, paz y progreso, decía él. Y entonces todas sus políticas y sus acciones van a ser en ese sentido, en la búsqueda de paz a la fuerza, de una manera militar, ¿no? Todavía hoy en día dicen, no, es que si llegan los militares, ya ahí se acaba todo, ¿no? Entran militares y no hay más que la fuerza de ellos. Bueno, en aquel entonces sucedía exactamente lo mismo. Van a llegar los militares y va a imponerse ese progreso. En la manera política ya también habíamos comentado que se va a seguir la línea centralista. De hecho, porque de derecho era una república federal que la había constituido y solidizado Benito Juárez y que la había marcado Benito Juárez con una república federal. Sin embargo, de hecho, en el actuar, en la forma en la que se va a ver trabajando todo, pues lo vamos a ver que es una república centralista, 100%. Pero bueno, igual vamos a tener un monarca que va a ser un dictador porque no va a tener sangre real ni en ese sentido. Sin embargo, pues su esquema es de una monarquía. Pero bueno, nosotros le conocemos como dictadura porque no es monarca. Sin embargo, cada periodo terminaba su periodo y era reelegido y nuevamente reelegido. Por ahí sabemos que el primer periodo va a anular no va a anular, sino más bien va a cederlo a su compadre y ya su compadre va a arreglar para que él vuelva a llegar al poder y continúe, ¿no? Lo estamos viviendo ahorita, por ejemplo, si tú sigues las noticias con el presidente de Rusia, exactamente hace unos días estaban o están ahorita en ver si él puede seguir dirigiendo al país o ya no. Así también Porfirio Díaz, o lo mismo lo vimos en Venezuela, ¿no? Que terminaron sus periodos y volvían a votar y seguía así. Muchos logros, pero principalmente el país logró estar a nivel de los países europeos, al igual o inclusive superar a los Estados Unidos de aquel entonces, de aquel momento. El peso estuvo a la par del dólar y muchas circunstancias, ¿no? Ya después vendrían otras etapas distintas, otro México en donde ya los cambios estaban haciéndose a nivel internacional.
los movimientos obreros que nos hablan como una antecedente a la Revolución Mexicana, no creas que eran exclusivos en contra de Porfirio Díaz, no, se vivían en todo el mundo, en constantemente, y las ideas del positivismo y las ideas del liberalismo económico pues estaban muy fuertes. Las ideas del positivismo marcadas en esta etapa de Porfiriato es que todo va a ser, se va a buscar de una manera científica, inclusive hasta lo moral va a tener una base científica, o se va a buscar la base científica. Igual, dentro del liberalismo es el apoyo total a los empresarios. Van a surgir nuevas ciudades, vamos a tener o va a haber tanto dinero que se va a poder construir grandes empresas. Las familias, les dicen, las familias muy pobres, muy pobres, muy pobres, pero nadie se moría de hambre. No tenían muchos aspectos, pero también hay que considerar el tiempo y el momento. ¿Qué problemas hubo? Bueno, a lo mejor Porfirio Díaz no se supo adaptar a los cambios, pero no podemos tampoco exigir, porque su vivencia, en la época en la que él estaba y ya su trayectoria, ya era un anciano, pues pedirle cambios como que su visión ya no daba más. Y además, no era tan solo Porfirio Díaz, sino era todo el esquema que lo componían a él. Bueno, dentro de tu libro vas a encontrar los aspectos oficiales, ¿no? Aquel presentarte como ese Porfirio Díaz que explotaba o que apoyaba la explotación. Eso era general parte del liberalismo económico. Y dentro de los videos, pues vas a ver una proyección de un Porfirio Díaz más realista. No tampoco irnos hasta el extremo de declararlo como un padre de la nación mexicana. No, fue una persona que tuvo aciertos muy buenos y que también desaciertos y que supo vivir su momento y que económicamente, a lo mejor sí, para algunos, porque todavía no había esa transferencia hacia la sociedad, que era la mayoría, que es el conjunto. Hoy en día, por ejemplo, pues sí tenemos más escuelas, tenemos más hospitales, tenemos una mayor seguridad social, pero que esa es una lucha que no es nada más en contra de un Porfirio Díaz, es una lucha que se ha hecho a nivel social, a nivel social, a nivel mundial. Entonces, espero que este tema te guste mucho y que hagas un proyecto excelente donde expreses muy bien la crítica sobre este actual. Y bueno, allá en París todavía, hasta este año, están sus restos ahí en París, los restos de Don Porfirio. Quién sabe si los traigan o no los traigan. Es muy controversial todo esto, pero por lo menos recordemos a Francia.